Buenas tardes a todos y a todas, y por mi parte, y continuar un poco con la introducción que hacía Leo sobre, digamos, la perspectiva de mi intervención. Entonces, yo creo que es una intervención que en primer lugar tiene, digamos, una diferencia, y es que va a ser un enfoque más político, educativo, de la política de la buena, que lo que ha habido hasta este momento, que ha sido más innovación y tecnología. Eso por una parte. Va a ser una mirada comparativa, no solamente sobre la región, no sobre todo el mundo, sino sobre la región y sobre, digamos, lo que tiene que decir uno en ese contexto. Y además va a ser una intervención que, como están observando, es con otro acento. No es argentino, no es mexicano, es otro acento. Y como todo el mundo ha hecho algún comentario humorístico, voy a hacer también un comentario de humor, que el otro día me comentaba el presidente de la Fundación Santillana para América Latina, que es el presidente Belisario Betancourt, con sede en Colombia, y que en lugar de comentario, pues aquellos que somos de alguna manera un poco colombianos, y entre ellos me cuento yo, me echaba un cuento, me decía que él es de Antioquia, y me decía que hacía pocos días en Antioquia iba un grupo de españoles paseando por la calle, y un paisa, un antioqueño, les preguntó, dice, ¿ustedes son españoles, por cierto? Pues sí, somos españoles. Dice, ¿y en qué lo notó? Dice, lo noté en el dialecto que hablan. Entonces, con ese dialecto distinto, le va a hablar a alguien de educación y de política educativa en la región de América Latina, en la cual llevo trabajando desde hace 27 años de forma continuada. La primera transparencia que aparecerá es una referencia, digamos, literaria, lírica casi. Es una frase famosa de Jacques Delors, el que fue presidente de la Comisión Europea, que dice: la educación encierra un tesoro. Encierra un tesoro, y además estamos en el Caribe. El Caribe es un lugar, un territorio de tesoros escondidos, perdidos, hallados, no hallados, peleados, un tipo de, digamos, de historias, pero que es cierto, y esta mañana cuando se hacen referencias a otros países, yo también voy a continuar con esa línea argumental y hacer referencia a algún país. Voy a poner como ejemplo Finlandia. Finlandia es un país que es de los que tienen mayor y mejor nivel de rendimiento educativo del mundo. Está en la primera clasificación de PISA, y Finlandia es un país líder a nivel mundial en educación, que es líder a nivel mundial en democracia, líder a nivel mundial en anticorrupción y líder a nivel mundial en bienestar de todos y de todas. Pero Finlandia, que era hace 30 años, Finlandia hace 30 años es un país que cuando se reúnen en Yalta Churchill, Roosevelt y Stalin, ni se reparte. No valía nada. Era un lugar lleno de hielo en invierno, barro en verano, pinares y agua de pesca. Nada más. Eso. Finlandia no se reparte en el reparto mundial. Alemania para ti, el otro para mí, todo esto. Y de Finlandia lo dejan ahí aparcado como un tema secundario. Finlandia es un país que hace una inversión y dejó un tesoro que es la educación. ¿Por qué? Porque hubo una política decidida y deliberada a favor de la educación, y a favor de la educación en condiciones de innovación y de avance y desarrollo. Y hoy Finlandia es un país de altísimo nivel en todos los estándares. Yo creo que los finlandeses, además del frío, soportar el frío, encontraron el tesoro, y creo que es, digamos, un punto de referencia que pone de manifiesto claramente y demuestra la verdad de la frase del que fue presidente de la Comisión Europea. A continuación, voy a empezar a dar algunos datos, digamos, algunos referentes muy sencillos. La educación no es un sector secundario más o menos marginal. La educación es el segundo sector económico del mundo. Los gráficos lo están viendo ahí, encontrarán con que los sectores económicos más potentes del mundo, el primero de ellos que tenemos es el sector de las telecomunicaciones, el sector de la información y la comunicación. Y están las cifras evaluadas en trillones de dólares de la economía que genera ese sector. El segundo sector está la educación, y a veces incluso no somos conscientes de que es así. Hay un dato curioso que está dentro, y es que hay una proporción que pone el 0,8%, que el 0,8% es el único tramo de inversión privada de educación. El resto es inversión pública. Son los gobiernos centrales, municipales, departamentales, los que invierten masivamente en educación, e invierten tanto, y hay tanto volumen de inversión en educación, que es el sector, el segundo del mundo. Detrás de él están alimentos, y en cuarto lugar el sector de los combustibles, del petróleo. Imagínense, digamos, el escenario macroeconómico que hay en torno a la situación de la educación ahora mismo en el mundo. En cuanto a la inversión en educación, cada vez se invierte más. Es un hecho estadístico, y nos encontramos con que los países ricos, los países desarrollados, el club de la OCDE, como se llama, en el cual en América Latina en este momento hay 2 países, que son Chile y México,
y con la solicitud de inclusión de Colombia, que está en trámite para ello, son países que invierten una media que está por encima del 6% del PIB en educación. Se invierte mucho en educación. Hay países todavía en esa media, digamos, que están por encima. Después encontraríamos el caso de América Latina y ojo al dato, un dato importante ahí, es que América Latina está por primera vez en su historia ligeramente por encima del promedio mundial de inversión en educación. Después tenemos el caso del sureste asiático, el tercer bloque, que está muy por debajo de la media de inversión en educación. Son datos absolutos. Después veremos en datos relativos lo que supone eso y cómo hay que matizar esa información. Eso es un poco, digamos, el dato, el cuadro macroeconómico de la educación en el mundo. Segundo sector del mundo en volumen de inversión de gasto total en educación y cómo es un factor que dentro del PIB está muy por encima de gastos, por ejemplo, en defensa, gastos en inversión, en innovación y en investigación, muy por encima de esto. Por lo tanto, digamos, hay un esfuerzo presupuestario a favor de la educación. En el siguiente cuadro encontraríamos otro cuadro en el cual hay un ejemplo de lo que supone, digamos, el incremento del crecimiento económico de los países en función de los mejores resultados educativos. Está aplicado directamente al resultado de PISA. Y ahí vemos como una curva en la cual se ve perfectamente que cuanto mejor es el rendimiento educativo de los países, en los tres factores que evalúa PISA, que como saben son lectura, ciencias y matemáticas, el crecimiento de la economía del país es ascendiente. Se demuestra claramente la íntima asociación directa que hay entre inversión en educación, entre resultados educativos, mejor dicho, en inversión en educación, entre resultados educativos y en lo que es el crecimiento de la economía del país. Y en el siguiente ya es un cuadro que es mucho más de escala humana. Es cómo los hombres y las mujeres cómo viven mejor, con mejor nivel de ingresos y mejor nivel de bienestar en función de la cuota de educación que reciban. La primera columna sería, digamos, el nivel 100 y, como ven, son estudios de tipo muy básico. En la medida que la persona va acumulando y va acreditando mayores niveles de formación y de cualificación, los rendimientos que para esa persona supone, digamos, su educación son mayores. Su nivel de oportunidades es mucho más amplia y su nivel de educación es mucho mejor. Se demuestra claramente que hay una correlación directa entre nivel educativo y nivel de bienestar. Se dice que además hay unos datos que varios organismos han trabajado, entre ellos el Banco Mundial, también UNESCO, en los cuales se hablan del número de años que un niño o una niña debería estar escolarizado para tener, digamos, oportunidades reales en la vida de alcanzar un nivel de bienestar, digamos, y tener oportunidad de trabajo. Se habla entre 11 y 12 años de escolarización de un niño o una niña en su vida para tener, digamos, oportunidades de empleo y de bienestar suficientes. Solo un país de América Latina cumple esos datos. Solo uno, Chile. Y hay países, como el caso de Guatemala, que están en cifras de 3 a 4 años por estancia, permanencia media de un niño o una niña en el sistema educativo. Por tanto, digamos, estamos ahí entre un factor de inequidad muy grave. No es, digamos, casual que Guatemala sea el país del mundo que registra el índice de inequidad, de desigualdad entre ricos y pobres mayor. La tasa de Gini, de desigualdad, digamos, entre unos factores entre ricos y pobres, es el país que registra el mayor nivel del mundo en la región que tiene el mayor nivel de inequidad del mundo, que es América, que es una región que es inmensamente rica comparada con África o con Asia. Un dato, digamos, que tiene que ver con las oportunidades en función de la educación y la formación de las personas. En la siguiente página nos encontraríamos, de acuerdo con un criterio que sería, digamos, un criterio del Banco Mundial, en su previsión de estrategia de educación del año 2011 al 2020, las tres variables que tienen en cuenta. La primera variable, digamos, que se tiene en cuenta es invertir temprano. Es, digamos, la primera estrategia fundamental. Bueno, esto parece obvio, pero no es tan obvio. Y no es tan obvio cuando se demuestra que la escolarización en los niños entre 0 y 6 años, y especialmente la etapa más educativa, que es 3-6 años, es precaria e incompleta. Ahí tenemos un reto importante y un reto que incluso estudios económicos, como el de un premio Nobel de Economía, establece que una inversión de $1 en 3-6 años supone, digamos, un retorno del 10% en cada año posterior. Digamos, es la mejor inversión posible. Quizás en educación, hemos hablado demasiado del fracaso escolar y el abandono.
Y no hemos hablado tanto de lo que sería el desarrollo intelectual temprano. Quizás hemos hablado de situaciones, digamos, remediales, a veces casi irreversibles, y no tanto de situaciones preventivas. Es una reflexión que creo que en este momento cobra especial actualidad. Y luego después, dentro, digamos, de ese enfoque hacia lo que es primera infancia, la formación de lectores. La competencia lectora es la competencia básica, fundamental, para acceder a la información y al conocimiento. Y competencia lectora tanto digital como impresa. La competencia lectora, en general, es la que garantiza, digamos, un proceso educativo posterior seguro, confiable y con garantías de cierto éxito. Hay sistemas educativos en este momento que están sacando normas en nuestra región, en América Latina, en la cual por decreto establecen horarios de lectura. 30 minutos diarios de lectura. 60 minutos de lectura a la semana. ¿Qué mal se está haciendo? ¿Qué mal se está haciendo si hay que prescribir por normas legales tiempos de lectura? Hay un problema grave en ese sentido. E insisto, tanto lectura digital como lectura impresa, como después ya veremos. Segundo factor, invertir con inteligencia. El viejo lema de CEPAL no es cuestión de gastar más, sino gastar mejor. Y sobre todo, digamos, con un factor decisivo, que es la capacidad de evaluar y monitorear los sistemas. Los sistemas son los colegios, son las escuelas, y tienen que estar evaluados y monitoreados, de forma que la inversión que se hace, que cuando es dinero público, es dinero de todos los contribuyentes, aseguren éxito y aseguren un buen rendimiento. Contar con ambientes educativos enriquecedores, eso es una buena inversión. Una buena inversión educativa no es meter a 40, 30, 50 niños en un aula que es un cajón con paredes. Eso es un desastre. Eso es, digamos, una inversión ineficiente por completo y que no asegura ninguna capacidad de éxito. Y luego después, uso eficaz y eficiente de las tecnologías de información. Después hablaremos de ello, a pesar de que esta mañana se ha hablado mucho de ello y muy bien sobre ese aspecto. Y por otra parte, la tercera estrategia que marca el Banco Mundial para estos años es invertir para todos. Bien, ha habido avances significativos. Nos encontramos que en el 99 había 106 millones de niños y niñas sin escuela, más niñas que niños siempre, sin escuela. Y en este momento nos encontramos con que son 68 millones. Hemos avanzado mucho. Y hemos avanzado mucho especialmente en América Latina. Es un dato, digamos, muy positivo en ese sentido. Pero es cuestión de gastar más e invertir mejor. Y por otra parte, digamos, es una cuestión, digamos, de tener en cuenta que los procesos educativos ya no son solamente escolares. Son procesos educativos que acompañan procesos de educación a lo largo de toda la vida. Es una clave que creo que es decisiva y se demuestra con que los países de la OCDE, en este momento ya el 40% de los adultos siguen algún proceso formativo. El 40%. Y es un dato creciente de forma sistemática. Por otra parte, el uso, digamos, de tecnologías de información y comunicación, de sistemas digitales, asegura un cambio histórico de 3 siglos. Es pasar de la clase del aula que inventó Comenius allá en el siglo XVII, en el 1600, que era un rectángulo con un maestro de frente y alumnos que le miraban a la cara, a ser un modelo de aprendizaje ubicuo. El aprendizaje se produce en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, no solamente dentro de ese rectángulo de la clase. Entonces, es un tema a tener en cuenta porque todo esto, digamos, varía el foco de la inversión. Y, por otra parte, en último lugar, proponer objetivos y resultados a corto plazo. No nos valen esas promesas mesiánicas del barón Bismarck que decía que un estadista hay que pensar en la siguiente generación. No, tenemos que constatar resultados a corto y medio plazo. Nuestras sociedades no nos piden, digamos, pensar en un futuro político, histórico, nada más. Ahí, digamos, no es aquello que satisface los problemas que tenemos en este momento. A continuación, en cuanto a educación en América Latina, que en ese proceso que yo quería ir comentando, de ir de algo más global a bajar a nivel más concreto, nos encontraremos, he hablado de un contexto mundial, empezando por contexto económico, después en cuanto a retos mundiales, los 3 retos del Banco Mundial, y en tercer lugar hablaría de América Latina, empezando por una reflexión, digamos, que he hecho antes, que es un continente que tiene, digamos, unos atributos, una gran riqueza, diversidad cultural, lingüística, histórica, una gran extensión, pero que se significa especialmente por su iniquidad, la gran diferencia que hay entre riqueza y pobreza en la región. América Latina, según un clásico de educación, Brunner, en este momento hace frente a 2 agendas. Se encuentra en una situación, digamos, más compleja que quizá muchas regiones del mundo. Otras regiones tienen la agenda del siglo XXI. Otras tienen todavía la agenda del siglo XX. No han pasado al siglo XXI.
En el caso de América Latina tenemos dos agendas que cumplir. Los retos, los atrasos y los rezagos del siglo XX no cumplidos en las famosas décadas perdidas, que es un tópico que se ha repetido muchas veces, por circunstancias muy variables, y también hacer frente a los retos del siglo XXI. Es curioso que en el caso de uno se plantea como digamos, una respuesta de futuro. No ignora el pasado. Parte, digamos, de una situación de contexto histórico, pero es una respuesta que se proyecta hasta hacia un modelo del siglo XXI. Pero bien, en la región en general, esas son las dos agendas, los dos retos que en este momento pendientes. ¿Y eso en qué circunstancias? En unas circunstancias especialmente favorables, muy especialmente favorables. En primer lugar, América Latina, con brotes de todo tipo de colores, verdes, marrones, si hay una situación, digamos, consolidada en cuanto a sus democracias. Es la primera historia de hace muchos años, en la cual hay unas democracias perfectibles, posiblemente en algunos casos, pero consolidadas. E instituciones que empiezan a funcionar con relativa y cada vez más avanzada solidez. Es un hecho importante. Solamente sociedades democráticas estables son capaces de hacer, digamos, retos a economía de mercados abiertas y a sistemas, digamos, de construcción de futuro. En segundo lugar, nos encontramos con que hay una muy favorable coyuntura económica. Lo sabemos todos. América Latina, en este momento, hay una crisis mundial. Y América Latina no tiene parte en el origen de la crisis y sí puede ser parte de la solución de la crisis. Es un cambio de circunstancia, de escenario que no se ha producido hasta la fecha. ¿Por qué? Bien, América Latina ha tenido, digamos, un sistema bancario poco contaminado de activos tóxicos. América Latina tiene, digamos, una economía en crecimiento importante, a pesar de que se recaliente en algunos lugares. América Latina exporta a mejores precios que nunca materias primas. No es bueno que sea una economía primarizada, pero sí es cierto que eso ha supuesto, digamos, unos flujos financieros importantes. Bien, y eso da unas circunstancias en las que en un contexto mundial en recesión, es decir, con crecimientos negativos, como ocurre, digamos, o con crecimiento cero, el caso de Japón continúa hace años con un crecimiento cero o menos o negativo, o el caso de los países europeos con unas crisis muy serias, muy graves, se encuentra con una situación, digamos, pues que muy diferente y mucho más positiva que el resto del mundo. Por lo tanto, digamos, en términos de PIB, que es un dato macroeconómico que he citado al principio, hay más recursos para poder invertir proporcionalmente más en educación. Y así está ocurriendo. No es, digamos, un sueño, es una realidad que se aprecia de forma porcentual. Y por otra parte, la educación ha pasado a ser, por fin, parece ser una prioridad en la agenda política, pero una prioridad con ciertos compromisos que se manifiestan de una forma u otra, como después iremos viendo. La educación no es aquello de aquel chiste que hacían el Luthier, el conjunto que tal, cuando había un golpe de Estado, nombraba ministros, ministro de Industria, almirante, ministro de tal, general, ministro de tal, ministro de Educación y Cultura, cabo primero. No es esa historia. Y ahora no ocurre así. En la agenda política es relevante el hecho educativo. Bien, pues bienvenido sea por el convencimiento y por lo que nos puede aportar a todos los demás. Seguimos con una cierta caracterización de la educación en América Latina, a grandes rasgos. El analfabetismo ha alcanzado, digamos, unas cuotas que en la vida se habían soñado. La tasa de analfabetos en la región, hablo de analfabetos absolutos, que son fácilmente evaluables, lo funcional es un tema más complicado y tal, estamos en torno, digamos, a un 8% de analfabetismo en la región, con grandes desigualdades. Países con analfabetismo cero, es imposible, siempre está el 2-3%, que es la tasa vegetativa casi, hasta países que están por encima del 30%, pero sí ha habido avance significativo en ese sentido. El incremento de la cobertura en educación preescolar pues ha llegado en 3 años al 73% de la región, con lo cual es una cobertura que hace pensar que esos niños, esas niñas, van a tener muchas mejores oportunidades y menos fracaso escolar. La cobertura en educación primaria estamos rozando el 100%. Por fin se ha conseguido una amplia cobertura. Ese objetivo cuantitativo, y no despreciemos porque sea cuantitativo, que es importante, es que todo niño o toda niña tenga su maestro, tenga su escuela, se está cumpliendo. ¿Qué ocurre? Que algunos niños están en su escuela con sus maestros 3 o 4 años y otros están 12. Lo cual es muy importante, pero sí se ha producido, digamos, ya una tasa de cobertura significativa. Hay un diálogo establecido, hay procesos de interlocución y de pactos. Y
creo que hay muchos ejemplos en todas partes y no el caso, digamos, de esa situación de conflicto, de malestar docente, conflicto en la región. Es un tema que políticamente no es correcto hablar de él, pero no importa. En segundo lugar, tenemos débiles sistemas de supervisión y gestión de la educación. Quizá por lo anterior y quizá porque no se ha evaluado la actividad docente de forma sistemática, como por ejemplo ocurre que se evalúa en Corea, en Singapur, en Finlandia. Que se evalúa al docente, se evalúan los centros y además en función de todo eso se hace el proceso de selección. Hay una anécdota que cuento algunas veces. El año pasado, en la semana monográfica de Santillana, que hacemos todos los años, hubo un personaje político muy conocido, que obvió el nombre, que había estado de visita, un expresidente de gobierno en concreto, en Finlandia, invitado por el gobierno de Finlandia. Y había estado en visita y, como expresidente de gobierno, le han puesto un diplomático que le acompañaba a la visita. A otros colegios y como persona de compañía, y al final el diplomático, este joven, le preguntó, dice, bueno, ¿y usted es diplomático porque su familia eran diplomáticos? Cosa que ocurre en muchos países, esa casta social, digamos, definida y tal. De no, mire usted, presidente, yo es que quería ser profesor de secundaria, pero no tuve calificación para ser profesor de secundaria y me quedé en diplomático. Eso es una historia verídica de Finlandia. No pude ser diplomático por falta de calificación de profesor de secundaria y me quedé solo en diplomático. Es un dato, digamos, muy llamativo y muy elocuente de que en nuestra región el tema de la selección del docente es un tema, selección, formación y evaluación, es un tema pendiente todavía de mejora y de mucha mejora. Porque además hay esa famosa frase, ese aforismo del informe McKinsey, que no hay sistema educativo, ni escuela educativa, ni escuela, que su calidad sea superior a sus docentes. La medida de la calidad es la medida de sus docentes. Otra caracterización común en América Latina es la escasez de recursos didácticos. Lo dice el BID, cito una frase del BID muy gráfica. Uno de los problemas que asolan a América Latina en su calidad de educación es la falta de recursos con calidad. Y creo que los que estamos aquí en este momento, en este congreso, somos muy conscientes del valor de la calidad de los recursos didácticos variados, integrados, de calidad, diversificados, y eso no es frecuente en nuestra región. Por otra parte estaría la fuerte expansión del uso de las TIC. Y ahí hago dos referencias concretas. Una, Francesc Pedró. Francesc Pedró es el director de la División de Innovación y TIC de UNESCO. Y lo que dice ahí es muy claro. Y la otra cita que refiero ahí es una cita que también aparece, digamos, referida a PISA. América Latina se ha caracterizado en los últimos años por ser la única región del mundo en la cual la compra masiva de suministros, de equipos, ha asolado a la región. Y digo asolado no como maldad, sino, digamos, de una forma muy gráfica. Ha habido países que se han gastado miles de millones en comprar miles y miles de computadoras que se han repartido en la región. Según los estudios, según el informe PISA, 2009, dato concreto, esos equipos solamente suministrados a los colegios no producen efecto benéfico ninguno sobre el aprendizaje de los alumnos. Volumen sexto de PISA, gráfico 7. Se puede comprobar. Es el único factor que se evalúa en PISA en que no produce efectos positivos, sino negativos. Si es el uso del computador por parte de los niños y las niñas en entornos no escolares, no del aula, no de ese laboratorio, ese uso produce efectos positivos. Obsérvese porque es un dato muy gráfico, muy llamativo. En segundo lugar, según Francesc Pedró, según UNESCO, no han evaluado todavía ningún efecto de rendimiento educativo significativo en aquellos países que han aplicado sistemas de reparto, de puro reparto masivo de computadoras, si no corresponde con un proceso integral educativo en ese sentido. Es un dato muy a tener en cuenta porque está asociado a otro tipo de factores. Y por último, insistir en lo que decía antes de invertir más, invertir mejor. América Latina ya invierte más en educación que la media del mundo, lo cual es un logro histórico. Hay una gran diferencia entre países, hay países que invierten mucho más que otros. Hay un dato concreto, es que a pesar de invertir mucho más en educación, algunos países no consiguen mejores rendimientos. El país que más gasta en educación por alumno es el caso de Luxemburgo. Luxemburgo gasta por alumno en este momento $68.886 y frente a él, Luxemburgo, que se encuentra, como después verán, en la media de la tabla de rendimiento de PISA, nos encontramos con países como Corea, que gasta $24.586 por alumno. Los que más gastan, básicamente, están en el caso de Luxemburgo, en el caso de Estados Unidos,
y obtienen resultados que no son mejores que otros que gastan menos y gastan de forma más eficiente. Por otra parte, también el tamaño del aula, el tamaño de la clase, que es otro de los tópicos educativos que veremos después. Según todos los estudios que se han hecho, el tamaño del aula, el número de alumnos por aula que pueda haber en cada aula, no es un factor determinante en el mayor o mejor rendimiento educativo de los niños. Es otro de los tópicos que después veremos. Bien, en estas circunstancias nos vamos a la hora de la verdad. Y la hora de la verdad es el gráfico que aparece ahí, que se verá con dificultad, que es la última evaluación de PISA, PISA 2009. Yo les quería hacer aquí dos comentarios. El caso de PISA. PISA es una evaluación que hace la OCDE. La OCDE, como bien sabes, es una evaluación para cooperación y desarrollo económico. En PISA se evalúan todos los países de la OCDE, todos, y además 34 economías asociadas. Países que no son OCDE y que voluntariamente quieren evaluarse. ¿Por qué? Porque PISA es la evaluación de mayor referencia y prestigio en el mundo en materia educativa. PISA evalúa a niños y niñas, mejor jóvenes, de 15 y 16 años. La prueba es la misma en todo el mundo, con una metodología de aplicación que es la misma en todo el mundo, en todas partes del mundo. Y una muestra aleatoria que comprende escuelas públicas y privadas por igual. Digamos, es una muestra muy representativa. Santillana somos una entidad educativa, somos la mayor empresa del mundo en contenidos educativos en español y en portugués, tanto impresos como digitales, y Santillana tenemos una política de relaciones internacionales muy sólida. Santillana tiene un acuerdo con la OCDE, de forma que Santillana somos quien distribuimos y difundimos toda la información de PISA en todo el ámbito hispanoparlante. Al igual que con el caso, digamos, de UNESCO, hemos llegado a un acuerdo, digamos, para que sea UNESCO quien acompañe este proceso, digamos, de aplicación y desarrollo de UNO. En el caso de PISA nos interesa porque es la mayor información de evaluación y es una evaluación que todos los gobiernos de la región nos piden a nosotros, Santillana. En este momento, PISA, los resultados son los últimos que se han publicado, son 2009, entonces están baremando la última evaluación, que saldrá publicada el año que viene, y en esa primera página no busquen, no hay ningún país de América Latina. Es la página, digamos, del pelotón de los menos torpes, porque no hay tampoco gran brillantez. Y si ven, empezamos con que el primer país en mejor rendimiento educativo del mundo es Shanghái, China, el segundo Corea, tercero Finlandia, el cuarto Hong Kong, China, el siguiente Singapur, Canadá, Nueva Zelanda. Hay un cierto arco del Pacífico, entonces menos Finlandia, que está allá arriba, al lado del polo. Seguimos ahí, después Nueva Zelanda, Japón, Australia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, bueno, pero como le digo, no hay, son los países que están por encima de la media o en torno a la media de los datos de la OCDE. No hay ningún país de América Latina. Pasemos a la segunda página y ahí sí encontramos que están todos los de América Latina. No seamos depresivos, es una realidad. Lo mejor que puede ocurrir es transparentar la realidad, porque cuando se transparenta la realidad es que se quiere mejorar. Y creo que eso es uno de los logros que hay en la política de América Latina en los últimos años. Se quiere transparentar la realidad. El país mejor calificado, con mejor calificación, es Chile, que aparece, digamos, ahí, lo ven, con el número 1, entre media, después de Rusia y antes de Serbia. El siguiente es Uruguay, el siguiente es México. Observo que Chile y México son los dos únicos países OCDE de América Latina, por su nivel, digamos, de desarrollo económico. Siguiente sería Colombia, el siguiente Brasil, después Argentina y pasamos al final a Panamá y Perú, que Perú queda por delante solamente de Azerbaiyán y de Kirguistán. Esa es la realidad. La realidad que además, insisto, es la valentía de gobiernos que se someten a comparación, lo cual es un hecho importante. Todos los países de América Latina que se han evaluado, en la siguiente evaluación todos han mejorado habitualmente. Con lo cual, digamos, la evaluación y la comparación es un hecho sustantivamente positivo y bueno. En este momento, en la última evaluación de PISA ya hay algún otro país de América Latina, Costa Rica. Entre ellos también se ha sometido a evaluación y en este momento hay otros dos que incluso hemos colaborado desde Santillana con ellos para ese proceso, que se van a evaluar, que va a ser Puerto Rico, que se va a evaluar de forma separada de Estados Unidos, son dos contextos muy diferentes, y El Salvador, que el otro día, hace 15 días, en una actividad organizada por Santillana, el viceministro de Educación manifestó su voluntad de incorporarse a PISA también. Es un proceso que va incorporando a todos los países de la región. Pero bueno, los datos son los que están ahí, y son datos que, digamos, referidos, como decía antes, a tres áreas: a lenguaje, a lectura, referidos a matemáticas y a ciencias. Y hago una referencia especial, porque PISA 2009 tiene una novedad importante. PISA
Habitualmente se publican, digamos, 5 volúmenes. El primer volumen, en la página 18, es el que aparece ese cuadro. En la página fatídica, que cuando se publica todos los gobiernos van corriendo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy abajo? ¿Estoy arriba? Y luego después, 5 volúmenes que se publican por variables de aprendizaje distintas. Este año hay un 6º volumen distinto, que es Estudiantes e Internet. Evaluación de las competencias lectoras en lectura digital de los estudiantes. Y es una evaluación que ha sido voluntaria, se ha aplicado solamente a 19 países y que yo les recomiendo su lectura y más en este contexto. Porque empiezan a evaluar cómo rinden y cómo, digamos, interfieren en el aprendizaje de los alumnos el mayor o menor uso de Internet en estos momentos. Es una evaluación inicial, pero seguramente que es una evaluación que va a tener un desarrollo futuro muy, muy importante. Siguiendo con ese proceso lógico que he intentado mantener, primero, visión global de todo el mundo, segundo, América Latina, y ese informe de PISA, que es, digamos, es lo que es, eso no, es casi inapelable, y por último, algo que yo llamo superando tópicos. En la educación en nuestra región y en todo el mundo ha habido unos tópicos que han funcionado bien, a veces, digamos, ciertos tópicos que son como especie de dogmas asumidos, y que yo quería plantear esos tópicos en función de lo que estamos trabajando en uno. Y lo que uno está retando y planteando, que es algo que en un documento que se ha repartido por ahí, pues he reflexionado sobre el tema. El primer tópico que aparecería sería el tópico referido a las propuestas reformistas. Miren ustedes, hemos vivido 25 o 30 años en toda la región de las reformas educativas. Reformas educativas que han movilizado voluntades políticas, intereses, fe, creencias, han manejado muchos factores en ese sentido, pensando que esas reformas, unas reformas que tenían una justificación, una fundamentación básicamente política, pedagógica, psicopedagógica, iban a producir por sí mismas resultados eficaces en la región. Bueno, pues no ha sido tan así. No ha sido tan así, y lo que nosotros planteamos y se plantea con uno es que uno es un proyecto pedagógico articulado en torno a ejes de tipo organizativo, gestores, didácticos. Es decir, uno se refiere, digamos, a lo que es la realidad. La realidad de la interlocución y la intercepción didáctica. No es únicamente una reforma planteada en términos teleológicos, de objetivos, de metas. No, es una reforma que va mucho más allá de eso. En segundo lugar, lo que antes hacía un comentario, que era que las reformas, los resultados de las reformas educativas solo se aprecian a medio y largo plazo. No puede ser. No podemos esperar eso. Porque además, cuando se plantean los temas a medio y largo plazo, se plantean en términos de acuerdos políticos. Y como todos bien sabemos, los acuerdos políticos son objeto fácil y presa fácil de modificaciones y de aplazamientos. Tenemos que plantear, digamos, resultados a un cierto tiempo de plazo que sea evaluable y que sea, digamos, que tenga que ver con aquellos que son los que tenemos en los colegios, en nuestras escuelas, que son los niños y las niñas. En el caso de PISA, que mencioné antes, se ha demostrado que es así. PISA se empieza a aplicar en el año 2010. Estamos en 2012. Lleva 12 años y lleva 4 aplicaciones. Hay países, como el caso de Chile, que en tan poco plazo han demostrado que a base de las informaciones evaluativas de PISA han conseguido mejoras sustantivas en corto plazo de tiempo. Es posible avanzar significativamente en corto plazo de tiempo. Pongo el caso de Ghana. Ghana es un país de África subsahariana, como ustedes saben, y Corea del Sur tenía hace 25 años el mismo nivel de desarrollo educativo que Ghana actualmente. El mismo. Y en 25 años, con progresos sistematizados, periódicos y estables, ha conseguido pasar de nivel subsahariano de desarrollo educativo a ser líder mundial en educación. Las metas, los objetivos, no se pueden plantear tan a corto plazo de tiempo. El siguiente tópico sería el referido a que hay que invertir más en educación. Sí, es cierto. Y se está invirtiendo más en educación. Pero la cuestión, digamos, es que no solamente es invertir mucho más en educación, sino hacerlo de forma más eficiente. Y eficiente es hacerlo, invertir el gasto en aquello que redunda realmente en beneficios directos del alumnado, en beneficio directo de la escuela, en que los resultados sean mejores. No invertir en gastos ineficientes como se han producido con muchísima frecuencia. El siguiente tópico, que es otro de los que han funcionado habitualmente, es el referido a la famosa autonomía de los centros docentes, que es cierto que el centro docente tiene que tener un alto nivel de autonomía y que se ha manejado, digamos, bajo una lógica que yo calificaría incluso a veces de demagogias, de que el centro docente autónomo por completo
es soberano, es casi la república independiente del colegio X, y al mismo tiempo su sistema de control es control social. La sociedad controlará. Entonces, no hay, digamos, estamentos profesionales que evalúen y controlan, y tampoco hay intervención de los poderes públicos. Entonces, digamos, se deja un poco al albur de las circunstancias que cada escuela tenga, digamos, su propio proceso. Es un proceso, digamos, es un modelo en el cual no da base competencial, no da competencias para mejor gestionar la escuela y hacerla, digamos, más eficaz. Entonces, frente a eso, y en el caso de uno, creemos que es un ejemplo también de ello, se establece un sistema en el cual cada centro tiene un sistema de gestión y un proceso de evaluación. Creemos que eso es un importe y una aportación cualitativa muy, muy importante. El siguiente tópico, y ya voy concluyendo, sería el famoso de la suprema y absoluta individualización didáctica, que es la que asegura el éxito escolar, que llegaría, digamos, a un extremo maximalista y casi absolutamente inviable, y es que cada niño, lo mejor para él es que tenga un profesor solamente para él, y la atienda individualmente y trabaje con él según sus propios estilos de aprendizaje, sus ritmos, sus motivaciones. Bien, frente a ese tópico encontramos la demostración que se ha hecho últimamente, y es que el volumen de la clase no es un factor determinante de la calidad de la educación. Puede, digamos, incidir en ciertos factores, puede incidir en alguna manera, más o menos, la heterogeneidad de la clase, pero el volumen de la clase, si hay una metodología completa, si hay una buena propuesta metodológica, si hay profesorado cualificado, si hay sistemas de apoyo a la enseñanza, no es un factor determinante para mejorar, digamos, o para empeorar gravemente la educación. Es un tópico habitual que se ha dado siempre y que creo que merece la pena revisar en muchos casos. A continuación estaría, digamos, el tema de, como otro de los tópicos, de que los problemas y retos de la educación se enfrentan a medidas políticas de disminución de brecha digital y de entrega de masiva de equipos. Se ha dicho esta mañana, y no voy a insistir mucho más, que lo importante, digamos, es hacer una escuela digital. Y voy a hacer una reflexión no educativa. En la región, en América Latina, ha habido muchos países, no todos, pero muchos países, en los que ha habido proyectos, macroproyectos de entrega masiva de equipos. Las argumentaciones que se hacían de esa entrega de equipos, en ocasiones eran netamente políticas, lo cual es lícito, claramente. Los ciudadanos votan y no votan, punto, aparte. En segundo lugar, se hablaba de disminución de brecha digital o de conectividad. Tanto las políticas de brecha digital como de conectividad no son políticas estrictamente educativas. No son políticas básicamente educativas, no tienen una intencionalidad educativa directa y completa. Están o pueden estar asociadas a políticas educativas, pero son políticas de tipo, digamos, de acceso rural a la comunicación, de comercio, de facilitar, digamos, el consumo, de conectividad, de otro tipo de factores. Pero no son proyectos fundamentalmente y básicamente educativos. Es más, en muchos casos, este tipo de proyectos no han llevado asociados ni formación de docentes, ni mantenimiento, ni contenidos. Han sido proyectos, insisto, lícitos, de tipo político, de tipo de brecha digital o de conectividad, pero que no es algo que nosotros podemos identificar en nuestro gremio, en nuestro ámbito, como proyectos, digamos, de tipo de cualitativos o innovación educativa en sentido estricto. Este es un factor, digamos, que ha sido importante y que en el caso de uno creo que se afronta de forma especial. Y por último, yo creo que es el tema, digamos, troncal, al cual he hecho referencia antes como muy importante, y vuelvo a él, que es el de la capacitación de docentes. Los sistemas de formación de docentes en la región se han debilitado en los últimos años y se han debilitado a veces, y seamos razonables, cuando ha habido una demanda de cobertura educativa muy fuerte. Ha habido que escolarizar a muchos millones de niños en muy poco tiempo, reclutando docentes muy rápidamente. Bien, eso tiene su justificación histórica, sociológica y política, pero no ha producido un modelo, digamos, de docentes con un buen sistema de formación, de selección, de control e incluso de remuneración en muchos casos. Y es un problema grave que hay en toda la región. Insisto en la famosa frase del informe McKinsey de que ningún sistema educativo va a superar su nivel de calidad, y cuando digo sistema educativo, digo el sistema de un país, de una región, de un departamento, de una alcaldía o de una escuela, nunca va a superar el nivel medio de sus propios docentes. Es, digamos, un axioma que se cumple de forma matemática por completo. Entonces, creo que es otros factores que en uno también se afrontan y que nosotros, desde el Grupo Santillana en general, en este momento se produce, digamos, como un eje de trabajo fundamental en toda América Latina. Repito todo esto, son líneas de trabajo que estamos trabajando en ellas
que creemos que articula un proyecto sistémico, integral, coordinado, coherente, para responder, y que es una respuesta que creo que, por lo que he intentado explicar en esta intervención, hablando en este dialecto, guarda, digamos, cierta relación con lo que son los problemas que en este momento está planteando en el mundo y está planteando en nuestra región, en América Latina, que son problemas de reto fundamentalmente cualitativo y de resultados eficaces y eficientes a favor de nuestros niños y nuestras niñas, que no pueden esperar una generación siguiente o una segunda generación. No nos podemos esperar a eso. Están ahí en la clase, tienen 6, 8, 10, 12 años y dentro de 8, 6 o 12 años tendrán que empezar, digamos, a progresar educativamente, progresar personalmente y progresar profesionalmente. Me vuelvo al dato de principio, tendremos una región cohesionada y competitiva en función de que afrontemos estos resultados y tengamos capacidad para competir en el orden mundial. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por su atención.